Los géneros discursivos. El asunto que nos interesa aquí es dar a conocer sobre el género discursivo y su clasificación, para así identificar y distinguir los discursos unos de otros. El uso del lenguaje está enmarcado en los géneros discursivos. Desde la antigüedad, el mismo Aristóteles, en su retórica, comenzó a hacer algunas diferencias sobre este género. Sin embargo, ese interés por clasificar los géneros discursivos decayó hasta que a principios del siglo XX, con el desarrollo de la lingüística moderna, algunos filósofos volvieron a poner en tapete estos géneros, y el más sobresaliente fue Mijaíl Bakhtin, que fue un crítico literario teórico y filósofo del lenguaje de la Unión Soviética. Este crítico literario y filósofo decía que todas las acciones que llevamos a cabo los seres humanos utilizando el lenguaje se desarrolla en determinado ambiente. No nos comportamos de igual forma en todos los ámbitos. Nuestros diálogos varían según el lugar donde nos encontramos o a la persona con quien hablamos. Y así, sin darnos cuenta, nos vamos ajustando a ciertas reglas o pautas que fueron instalándose con el tiempo en una esfera particular, en la actividad humana. Una de las esferas, como lo es la iglesia y el ejército, contemplan unas pautas estrictas a la hora de comunicarnos y otras son un poco más flexibles. Estas reglas o pautas discursivas pues forman parte de lo que la lingüística llama géneros discursivos. Estos filósofos y Benjamin decían que cada enunciado es individual. Sin embargo, cada esfera elabora su tipo relativamente estable de enunciado, lo que llaman géneros discursivos. Repito, señalaron que cada enunciado es absolutamente individual. Cada esfera elabora sus tipos relativamente estables de enunciado a lo que llaman géneros discursivos. Pues de esta manera existirán tantos géneros discursivos como prácticas sociales enunciativas. Hay unas que se realicen en una comunidad, encontramos que algunos géneros discursivos sí existen y en otras no. Por ejemplo, el género publicitario, el subgénero epistolar es el correo electrónico y los reality show. Ahí nos damos cuenta que hay géneros discursivos que dejaron de existir. Este criterio sociodiscursivo para la clasificación de género permite ver la historia y la evolución de la sociedad a través del lenguaje. Ahora, cuando leemos o escuchamos un discurso, identificamos por su organización composicional y por el léxico utilizado el género discursivo en el cual enmarca, y será un discurso publicitario o político. Ahora leeremos dos ejemplos, cada uno con un discurso diferente. Ejemplo 1. Tendencia contra la obesidad y los menús chatarra. Comida con sabor a hogar. En busca de los sabores, los olores y las recetas de las abuelas. La comida confort busca reconfortar el alma y los sentidos. Ejemplo 2. ¿Cómo percibimos el sonido? Los oídos son los órganos de nuestro sistema nervioso capaces de captar vibraciones que producen sonidos. La figura que se encuentra a continuación muestra de manera muy simplificada cómo está formado nuestro oído. Aquí en estos dos ejemplos podemos ver evidentemente que el primero trata de un discurso publicitario, ya que trata de vender algo que es la comida confort, con una estrategia de marketing contra la obesidad y los menús chatarra, dando a conocer este producto como un sabor a hogar, que es lo que muchos buscamos. Entonces nos hacen vender una comida con unos sabores y olores iguales a las de las abuelas. En el segundo ejemplo, pues podemos
ver que es un discurso informativo, ya que nos hablan del oído, entonces nos dan información, cómo se ha conformado un oído y qué sonidos, pues que los oídos perciben los sonidos y dicen que van a mostrar una imagen de manera muy simplificada cómo está formado. Entonces es una manera de informarnos que cómo percibimos el sonido. Pues de esta manera vemos muy fácilmente estos dos ejemplos y podemos reconocerlos porque pues tiene diferentes pautas y reglas que los diferencian. Pero sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de abordar estos diversos géneros discursivos o los desconocemos. Por lo tanto, desconocemos este modo de organización y sus leyes discursivas y por esto nos dificulta la comprensión de un texto, tal como nos ocurre a veces con los discursos académicos, ya que a veces no entendemos algunos de los que nos dejan en la escuela o colegio. Otras veces, si bien podemos reconocer el género discursivo, pero no tenemos esa competencia aún, esa competencia necesaria para producirlo ni oralmente ni por escrito. ¿Cómo podría suceder con discursos más especializados, como el jurídico o el científico? Esto quiere decir, sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de abordar los diversos géneros discursivos y los desconocemos. Por tanto, desconocemos sus modos de organización y sus leyes discursivas. Eso es lo que dificulta la comprensión de un texto, tal como ocurre a veces con el discurso académico, que no entendemos algunos temas. Otras veces, si bien podemos reconocer el género discursivo, no tenemos aún la competencia necesaria para producirlo ni oralmente ni por escrito. Esto quiere decir que podemos conocer como lo es el publicitario y el informativo, el ejemplo que pusimos, pero no tenemos como la capacidad de producirlo, ya que no tiene estas pautas o estas reglas bien definidas, como sí podría suceder con discursos más especializados, como lo son el jurídico o el científico, que obviamente tiene ya sus pautas o sus reglas bien definidas para hacer un discurso de estos, que obviamente son un poco más fácil de sentido, que tiene más su organización y sus pautas a la hora de hacerlo están más definidas. Los géneros discursivos, clasificación de los antiguos. El criterio sociodiscursivo parece también haber orientado la categorización de los géneros en la retórica antigua. Son tres los géneros discursivos identificados en relación al tipo de auditorio y los lugares públicos e institucionales en los cuales se producían el jurídico, el epidíptico demostrativo y el deliberativo. Para identificarlos debemos tener en cuenta las cosas y la manera de expresarnos, ya que cambian según el auditorio al que se dirige el locutor. El género judicial. El auditorio de un género judicial busca que la situación cambie. Esto hace que el tribunal que juzga acerca de una situación pasada y con base al discurso de defensa tome una decisión justa. La perspectiva en el discurso jurídico es ética, ya que se trata de evaluar lo justo y lo injusto. El discurso jurídico es público y en él se realizan actos de habla, de acusación o de defensa con base a hechos pasados atribuidos a una o más personas. El orador, que es el mismo abogado, busca establecer estos hechos para que sean evaluados y juzgados por un juez. Desde la perspectiva propuesta, se trataría de un discurso que hace énfasis en la tonalidad apreciativa, relacionada con el uso del razonamiento que permita destacar la perspectiva analítica a través de una entonación discursiva que convoca un razonamiento de tipo social y cognoscitivo. Teniente Gracias al Kendrick, cine en de la su opinión, televisión que han Santiago era un popularizado buen este soldado. género, podemos traerles una escena de la película llamada Cuestión de Honor para darles un ejemplo de lo que es el género judicial. Cuestión de Honor es una película basada en la obra teatral homónima de Aaron Sorkin, que cuenta las vicisitudes de dos abogados del Cuerpo de Auditores Navales de la Marina de Estados Unidos, Daniel Coffey y Joanne Galloway, quienes deben defender en un juicio militar a dos infantes de marina acusados de haber matado a un compañero en la base de Guantánamo. La víctima, el soldado Santiago, es un marino mediocre con fama de inútil y blando. En el caso es claro, pero a medida de la investigación se revelan más y más aristas. Todo pasa a cuestionarse, el homicidio en sí mismo en primer término, pero también el papel que pueden haber jugado en el asunto de los mandos de la base. En particular, el laureado coronel Nathan Jessup, a punto de ser designado en un puesto capital dentro del gobierno. Yo diría que promedio.
Teniente, usted firmó 3 exámenes de eficiencia en conducta para Santiago y en los 3 indica que su promedio era muy malo. Sí. El soldado Santiago estaba abajo del promedio. Y no vi la necesidad de pisotear su memoria. Sí, se lo agradecemos, pero está bajo juramento y por desagradable que sea, queremos escuchar la verdad. Sí, estoy consciente de eso. Teniente, estos son los 3 últimos informes que usted firmó sobre el cabo Dawson. Los 2 primeros dicen excepcional, pero en el más reciente del 9 de junio usted anotó abajo del promedio. Este último es el que quisiera discutir. Me parece bien. El promedio de Dawson en la escuela de infantería fue perfecto, pero el archivo muestra que la mitad de sus condiscípulos han sido promovidos mientras que Dawson continúa siendo cabo. ¿La promoción de Dawson se detuvo por este informe? Por supuesto que sí. ¿Por qué se dio a Dawson tan bajo promedio en este informe? No lo recuerdo. Tengo muchos hombres a mi cargo, teniente, y escribo muchos informes. Teniente, ¿recuerda un incidente involucrando al soldado Curtis Bell, a quien se sorprendió robando licor del club de oficiales? Sí, lo recuerdo. ¿Informó sobre esto a la autoridad? Tengo 2 libros en mi cabecera, teniente. El Código de Honor de la Infantería de Marina y la Biblia. Y las máximas autoridades que conozco son mi comandante oficial Nathan Jessup y el Señor nuestro Dios. Ya que lo pide, Teniente Kendrick, puedo hacer constar que usted no reconoce a esta corte autoridad alguna. Objeción, es un argumento. Al lugar. Vaya con cuidado, abogado. ¿Informó de Bell a sus superiores? Recuerdo tener en mucha estima al soldado Bell, y no quise manchar su hoja de servicios con una acusación así. Prefirió manejarlo usted mismo. Sí, me pareció lo mejor. Teniente, ¿sabe qué es una clave roja? Sí, lo sé. ¿Ha ordenado alguna? No, jamás lo hice. Teniente, ordenó a Dawson y a 2 hombres que el soldado Bell no recibiera comida o bebida, excepto agua, por un periodo de 7 días. Eso es una distorsión de la verdad, teniente. El soldado Bell estaba restringido a su dormitorio. Se le daba agua y suplemento vitamínico. Y le aseguro que jamás estuvo su salud en peligro. Debió ser agradable para Bell. Pero sí ordenó la restricción, ¿no es verdad? Y que no le dieran comida. Sí, lo hice. ¿No le parece esta forma de disciplina una clave roja? No. ¿Cree que los otros 478 marinos de Guantánamo sí la considerarían una clave roja? Con su venia, el testigo no puede saber lo que contestarían los 478 marinos y presenta una objeción a todo este interrogatorio. Es argumentativo y pretende lesionar al testigo. La objeción del gobierno al lugar, teniente Caffey, y le recuerdo que interroga a un oficial de infantería de marina con una impecable hoja de servicio. Gracias, señoría. Teniente Kendrick, se le dio a Dawson bajo promedio en este último informe porque usted supo que le llevó comida al soldado Bell. Objeción. No al lugar. Teniente. Se dio al cabo Dawson un promedio menor al normal porque había cometido un crimen. ¿Un crimen? ¿Qué crimen cometió? Teniente Kendrick, Dawson llevó comida a un hambriento. ¿Qué crimen cometió? Desobedeció una orden. Y porque tenía su propia escala de valores y porque tomó una decisión sobre el bienestar de un marino y había un conflicto con su orden, fue penalizado, ¿es verdad? El cabo Dawson desobedeció una orden. Sí, pero no era importante, ¿o sí? El discurso epidíptico. ¿Qué es? Era generalmente el espectador que asistía a las honras fúnebres. Con el pasar del tiempo se amplió a diversos dominios. Se dirige a un público que asiste a las premiaciones, los aniversarios, conmemoraciones culturales o políticas, eventos deportivos, celebraciones personales y también a las honras fúnebres. Este discurso busca realzar las cualidades y virtudes de una figura pública o representativa, destacando en una categoría de hombres como por ejemplo, los muertos en la guerra, las figuras deportivas, el gobierno de una ciudad, país o una figura política. Características. Al momento de realzar las virtudes, siempre realza la belleza, la nobleza, lo vil y siempre busca el efecto emocional en las personas. Si bien se trata del presente, toma hechos del pasado y del futuro.
Las personas no tienen la capacidad de influir, pero sí de asentir o disentir respecto al discurso teniendo en cuenta cómo lo haya tratado el orador. Ahora tenemos un ejemplo de la película de 1940, El Gran Dictador, de Charlie Chaplin. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Realizando un análisis muy general, podemos notar cómo el locutor utiliza las emociones del espectador para que su discurso tenga un mayor impacto, toma hechos del pasado y futuro para hablar del presente. Al momento de realizar este tipo de discursos hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Eso sería todo. Muchas gracias. El género deliberativo. El auditorio del género deliberativo estaba constituido por los miembros de una asamblea, como en el Senado. El discurso deliberativo es el más utilizado actualmente, en el que exalta la democracia. Su perspectiva es la búsqueda de lo útil para la comunidad, enfatizando intencionalmente los valores, lo aconsejable y razonable frente a algún conflicto ético, con el fin de lograr una deliberación responsable que lleven a la definición de pautas o reglas orientando a una sociedad democrática. Este género está relacionado
con el ethos y aconseja acciones futuras acerca de las políticas relativas a la ciudadanía, la paz, la guerra, la defensa, los impuestos, el presupuesto y la reelección presidencial. Es el discurso de los editoriales de prensa o revistas de artículos de opinión. Se busca entonces convencer al otro de la propuesta que se hace es la más satisfactoria. Para ello busca responder preguntas como ¿es legal? ¿Es justo? ¿Es conveniente? Para terminar con este género, como ejemplo escucharán la intervención en el Senado de Francisco Javier, el niño ambientalista. Mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares. Soy líder ambiental de un movimiento que se llama Guardianes por la Vida. Trabajamos en Villeta, Cundinamarca, incentivando a las personas a la conciencia ambiental. Ustedes, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Estamos nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación. Debemos cuidar y amar al medio ambiente. Siendo gobiernos que legislan para la vida, debemos luchar por un planeta sostenible. Siendo así gobiernos que legislan para la vida, como les venía diciendo. Los géneros discursivos. ¿Cómo se define un género discursivo? La sociedad se ha vuelto más compleja y diversificada. Gracias a esto, los usos del lenguaje relacionado con ellas también. La mayoría de nosotros identificamos al instante cuando un escrito está en un marco de un género pedagógico o un género de divulgación científica. Dentro de un mismo género discursivo hay diversas situaciones de enunciación, que son las responsables de la construcción de formas típicas textuales de enunciados. Por ejemplo, en el género epistolar tenemos diversos tipos de cartas, porque hay diversos tipos de relaciones en las situaciones de enunciación: carta familiar, carta formal administrativa, carta abierta, entre otras. Los géneros privilegian modos de organización diversos. Un ejemplo de esto sería en el género literario, más concretamente en la novela. En esta, la organización privilegiada sería la narrativa. Y aunque también encontramos la argumentativa, expositiva, explicativa y dialogal, la privilegiada en este caso sería la narrativa. En el género pedagógico, la organización privilegiada en este caso sería la explicativa, por el hecho de que, como todos sabemos, la pedagógica está enfocada hacia la enseñanza. Sin embargo, vemos que según el público al que se dirige, hay una tendencia a desplazar la preferencia o hacia la organización narrativa. Pero pues en este caso, la más privilegiada sería la explicativa. Esto también depende de a quién se le está enseñando. Si son niños de primaria o son de educación media y o universidad. Hay géneros discursivos que no existen en algunas sociedades y sí en otras. En aquellas no hay prácticas sociales que sí existen en otras. Hay comunidades donde no existe el género científico o el género pedagógico, institucional. Los géneros más utilizados en este caso sería el conversacional
o el relato cotidiano, ya porque puede que en estos lugares haya dificultad de disponibilidad de lugar, de conexión, este tipo de cosas que afectan también el género discursivo. Hay géneros, por así decirlo, que se extinguieron o desaparecieron, esto por el tiempo, dando paso así a otros tipos de géneros que en este caso los estarían reemplazando, que estos serían los correos electrónicos, los chats y así. Los que se desaparecieron serían los antecesores a estos géneros que llegan también con la actualidad.